Ahí está. Muy bien. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Y se me escucha bien, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Primero vamos a cerrar los ojos. Vamos a darle gracias al plano espiritual que nos permitió llegar a este momento. Vamos a pedirle la asistencia de los guías para que la clase salga lo más fructífera posible. Damos gracias a Jesús, nuestro guía por excelencia. Que así sea. Y bueno, la clase de hoy es la ley del trabajo. La ley del trabajo, primero vamos a ver qué es el trabajo, ¿no? Y dice que en general el vocablo trabajo puede ser definido como una ocupación en alguna obra o menester, ejercicio material o intelectual para hacer o conseguir alguna cosa. O sea, siempre que estamos en la búsqueda de algo, estamos trabajando en ese algo para poder conseguirlo. Y dice que, no obstante, el trabajo es una ley de la naturaleza, mediante la cual el ser forja su propio progreso, al desarrollar las posibilidades del medio donde se sitúa y ampliar los recursos de preservación de la vida por medio de la satisfacción de sus necesidades inmediatas en la comunidad social donde vive. Bueno, esto quedó claro. Es necesario que sea una necesidad, redundando, ¿no? Que sea una necesidad el trabajo, que necesitemos trabajar para obtener cosas que no vengan gratis, porque si no, no estaríamos progresando, caeríamos en la ociosidad y no aprenderíamos nada más que lo que ya sabemos. Y dice que, sin embargo, el trabajo no se restringe tan solo al esfuerzo de orden material, físico, sino también es intelectual, por la labor desarrollada en beneficio de las manifestaciones de la cultura, del conocimiento, del arte, de la ciencia. Bueno, el trabajo no es solamente material, no es que trabajamos cuando movemos el físico, sino que trabajamos cuando estamos pensando, que es primordialmente eso. Mover el físico sería una consecuencia, pero en realidad lo que primero movemos es el pensamiento. Pensamos, elegimos y a partir de ahí movilizamos la materia. Hay muchas cosas que no hace falta movilizar la materia, como por ejemplo el razonamiento, ver cosas y sacar una conclusión. Eso es un trabajo y no hay que movilizar el cuerpo. Y dice que se presenta al ser como medio de elevación y como expiación de la que tiene necesidad para rescatar el abuso de sus fuerzas cuando fueron entregadas a la ociosidad o al crimen, en la sucesión de las existencias a través de las cuales evoluciona. Si no fuera por el trabajo, permanecería en la infancia del estado primitivo y muchas veces Dios facilita al que es físicamente débil los inapreciables recursos de la inteligencia, mediante la cual gana progreso y respeto, adquiere independencia económica, valor social,
con lo que contribuye poderosamente al progreso general. Bueno, acá lo que está diciendo en primera medida es que para poder elevarnos necesitamos poner en práctica eh, las virtudes, se podría decir, lo que está bien en el universo. Y para eso necesitamos movilizarnos. Cuando nos movilizamos, comenzamos a trabajar. Muchas veces, seguramente nosotros en existencias anteriores, habremos pasado, quizás no, pero quizás pasamos por la ociosidad. Y en otras existencias tenemos que ganarnos las cosas con limitaciones, lo cual nos cuesta el doble conseguir, que es ley de causas y efectos. Cuando todo lo que no hacemos en una existencia, después lo tenemos que hacer en otra. Y en la medida que aceptemos al trabajo como una bendición, como una ley para el progreso, vamos a evolucionar más rápido. Vamos a pasar por menos penas. Porque las penas las pasamos cuando no aceptamos la ley tal cual es. La ley del progreso. ¿Cómo progresamos si no ponemos en actividad el trabajo? Es imposible. Por eso, cuando caemos en la ociosidad, después es necesario pasar por existencias en donde tenemos limitada o la inteligencia o el cuerpo material. Para darle valor, no es un castigo, es la medida que necesitamos para entender que trabajando es que se consiguen las cosas. Y dice que desde el trabajo mecánico, rutinario, primitivo, puro y simple hasta la automatización, ha habido un progreso gigantesco que permite al individuo abandonar las tareas rudimentarias, que son confiadas a las máquinas e instrumentos que él mismo ha perfeccionado, y la multiplicación de las actividades en niveles cada vez más elevados le deja tiempo disponible para expresar su genialidad creadora. En la época, en los inicios de la humanidad, todo se hacía a mano, todo era muy manual. Y en la medida que fue progresando la humanidad, que progresando la humanidad quiere decir que nosotros de existencia en existencia fuimos progresando, y hay cosas que ya las aprendimos y no es necesario volverlas a pasar. Como por ejemplo, eh, crear un telar, que es lindo, se puede hacer por hobby y se puede trabajar de eso también, pero ya no es una necesidad de que si no lo fabricamos definitivamente no lo vamos a tener. Porque en el momento que si uno no lo fabricaba, no lo tenía que dejar de hacer otras cosas para fabricar ese telar porque era necesario para no morirse de frío, por ejemplo, para vestirse. Hoy está la posibilidad de que si alguien no lo quiere hacer por, por gusto, por tendencia, puede dejar de hacerlo y dedicarse a otras cosas y así ir aprendiendo cosas distintas, cosas más sofisticadas y, y así ir completando eh, la parte de la inteligencia, ir completando la expansión de conciencia. Si no, siempre estaríamos estancados, que por más lindo que sea fabricar un telar, siempre estaríamos estancados en la fabricación de un telar y nada más. Y para poder llegar a la perfección tenemos que aprender de todo. Por eso es importante
eh, que vaya progresando la humanidad. Si alguien quiere hacer alguna pregunta en el medio, puede hacerla. eh, Me pueden interrumpir cuando quieran, no hay ningún problema. Dice que el trabajo, por lo tanto, es una necesidad económica y social, vehículo de renovación, colocado en el camino de la criatura humana, para que construya su propia felicidad. Entonces, el trabajo es una necesidad económica y social, el trabajo físico, porque necesitamos mantenernos. Y es el vehículo de renovación colocado en el camino de la criatura humana, para que construya su propia felicidad, porque a través del trabajo vamos practicando lo que nos hace feliz, los que, no sé, las cosas que hacen que se expanda nuestra conciencia. Y entonces, no obstante, el trabajo no se limita tan solo al esfuerzo de orden material o físico, sino también al intelectual, por la labor desarrollada cuando se tiene por objetivo las manifestaciones. Bueno, esto está repetido, en realidad, y me olvidé de borrar. Ya lo hablamos a esto. Bueno, que por las labores desarrolladas cuando se tiene por objetivo las manifestaciones culturales, el conocimiento, el arte y la ciencia. Y dice que mediante el trabajo abnegado, del cual no resulta intercambio ni permuta de remuneración, se modifica a sí mismo, creciendo en sentido moral y espiritual. Cuando nosotros ayudamos a alguien para lo que sea, le damos una mano, o estudiamos cosas que van a servir para poder impulsar a otros, estamos trabajando también. Pero ese trabajo no es remunerado en sentido material, pero sí es remunerado en sentido moral, porque ahí es a donde ponemos en práctica la caridad. Y la caridad es la madre de todas las virtudes. Para poner en práctica la caridad tenemos que sentir empatía, tenemos que sentir paciencia, porque no estamos atrás de algo que vamos a ver el resultado materialmente, como por ejemplo, junto mucho dinero y me compro una casa y estoy viendo el resultado. En este caso, el resultado lo vamos a ir viendo en cuanto a la modificación íntima de cada uno. Cómo vamos evolucionando, cómo vamos entendiendo mejor las leyes morales. Conocemos mejor cómo funciona el universo, que funciona a través de la caridad, de la solidaridad. El universo entero es solidario. Hasta la materia más primitiva es solidaria. Porque si los biólogos estudian bueno, la parte material del planeta, ¿no? Empiezan a darse cuenta que gracias a tal cosa se puede producir la otra. Y la otra se produce porque se produce otra. Entonces hay un sentido de solidaridad que ya está impuesto en el universo entero. Nosotros en el momento de empezar a hacer estos trabajos solidarios, estamos actuando en pro de las leyes morales, de las leyes universales, en realidad. Y después dice que por un proceso se desenvuelve en sentido horizontal y se mejora exteriormente. Y por el otro, asciende en el sentido vertical de la vida y se transforma desde adentro hacia afuera. Bueno, acá está explicando de forma resumida
lo que leímos antes, que está la parte material que ponemos en práctica, estudiamos y practicamos para que ir perfeccionando las técnicas de nuestros trabajos, que son los que nos van a dar los alimentos, la vestimenta y todo lo que sea necesario. Y vamos a evolucionar intelectualmente. Y después está la otra parte donde ascendemos en sentido vertical, que es la verdadera ascensión, porque no se puede, uno puede no saber muchas cosas, de muchas profesiones, pero si desarrolla el sentido moral, evoluciona más que estudiando muchas profesiones y no desarrollando los sentidos morales. eh, se evoluciona intelectualmente, se aprende muchas cosas, que gracias a esas cosas que se aprenden, después en el momento en que uno desarrolla el sentido moral, las puede usar para poner en práctica en la ayuda de otros. Entonces, primero uno tiene que saber porque no puede dar de lo que no tiene, pero no se puede dejar nunca el sentido moral porque si no, no se asciende espiritualmente para llegar a la perfección. Y dice que a través de su entrega personal consigue superarse, revelando ser un instrumento de la misericordia divina en la tarea de edificación de la felicidad de todos. Esto es un poco de lo que les hablé recién. Entonces, el trabajo es, junto con la oración, el más eficiente antídoto contra el mal, porque conquista valores inestimables con los que el espíritu corrige las imperfecciones y educa la voluntad. ¿Por qué es junto con la oración? Porque con la oración nosotros le damos una trayectoria a nuestros pensamientos. Nosotros nos enfocamos en algo. ¿Participantes? Con la oración nosotros nos enfocamos en lo que queremos. Ya estamos encaminados mentalmente y después lo llevamos a la práctica. Lo que decía al principio de la clase, que el trabajo físico sería como un efecto. La causa es el pensamiento y a través de la oración es que ponemos en actividad el pensamiento, enfocándonos en qué es lo que queremos. Con la oración nos vamos viendo interiormente para saber cuáles son nuestras imperfecciones, en qué fallamos, y ir corrigiéndolo. Es una tarea que nos va a llevar toda la vida y nos va a llevar toda la eternidad hasta que lleguemos a ser casi perfectos. Siempre hay algo para corregir. Entonces esto es un trabajo que hay que hacerlo de por vida. La oración, la meditación. La meditación es una oración consciente de qué es lo que uno hizo y qué es lo que le falta. Y dice que el momento de peligro para el cristiano activo es el del ocio, no el del sufrimiento ni el de la lucha ardua. ¿Esto qué quiere decir? Que en el ocio no aprendemos nada, pero en el sufrimiento y en la lucha ardua aprendemos muchísimo. Cuando alguien está sufriendo y lucha por salir adelante, está trabajando y está trabajando en su ascensión. Y es increíble cómo cuando la pasamos mal, digamos, cuando sentimos
muy fuerte la necesidad de algo, que no tiene que ser material, en todos los sentidos, ¿cómo activamos el trabajo, activamos el pensamiento y nos ponemos en marcha? Cuando no necesitamos nada más que lo que tenemos, cometemos el error de desviarnos hacia el ocio. El ocio, a ver, también de vez en cuando los momentos de ocio son importantes. Uno no puede estar el 100% del tiempo trabajando, pero tampoco una vida entera de ocio. Eso no. Y dice que en la ociosidad surge y crece el mal. En el dolor y en la tarea resplandecen la luz de la oración y la llama de la fe. Ustedes fíjense en una cosa llamativa, que cuando uno está sufriendo, levanta la mirada y dice: ay, Dios mío. O sea, nos estamos acordando del Creador en ese momento, pero cuando la pasamos bien, esto no digo que ustedes lo hagan ni que yo lo haga, o sea, hablo a nivel general, a nivel mundial. Eh, Cuando uno la está pasando bien, no se acuerda de Dios. Entonces, es importante que siempre sintamos la necesidad, porque nosotros activamos a partir de la necesidad. Cuando no necesitamos, no activamos. Eso es parte del estado evolutivo en que nos encontramos, y no es malo, pero es necesario que sea de esa forma, que sintamos la necesidad, si no, no activaríamos. Y dice que en los mundos más evolucionados, así como en los inferiores, la naturaleza del trabajo no es la misma. La naturaleza del trabajo guarda relación con la naturaleza de las necesidades. Cuando menos materiales son estas, menos material es el trabajo. Pero no deduzcáis de ahí que el ser permanezca inactivo e inútil. La ociosidad sería un suplicio en vez de un beneficio. Lo importante, cuando no tenemos la necesidad de tener que trabajar tanto con el cuerpo, es poner en práctica eh, la mente, empezar a estudiar otras cosas. Eso es trabajar también, y es trabajar para el perfeccionamiento de uno. Eh, hay encarnaciones en las que nos tenemos que dedicar a trabajar arduamente, porque es necesario que desarrollemos ciertas capacidades. Y hay otras existencias en donde no es necesario utilizar tanto el cuerpo, pero hay que prestar mucha atención, porque no hay que tirarse a la ociosidad, porque entonces estaríamos desperdiciando una encarnación, una existencia que la íbamos a dedicar para desarrollar el intelecto y no lo estamos haciendo. Seguimos. Que dice: en los mundos primitivos los habitantes son más rudimentarios. La fuerza bruta es, entre ellos, la única ley. Carentes de industrias y de invenciones, pasan la vida a través de la conquista de alimentos. Bueno, es lo que hablaba el ejemplo del telar. Acá está relacionado. Al principio, cuando estamos en las primeras etapas en donde hay que aprender cosas más básicas, entonces vivimos existencias rudimentarias, muy rudimentarias. Y en la medida que vamos aprendiendo, expandiendo la conciencia, entendiendo mejor cómo es el funcionamiento del universo,
eh, empezamos a dejar esas cosas de lado y automática, pero también hay una cosa que es natural, o sea, cuando la queremos dejar de lado, entonces ponemos en marcha el intelecto para encontrar la forma de encontrar un método que sea automático para no tener que dedicarnos nosotros a eso. Y después, ese, eso que se inventó en algún momento, la humanidad lo toma como propio y lo utiliza en beneficio. Y dice que en los mundos que han llegado a un grado superior, las condiciones de la vida moral y material son muy diferentes a las de la vida en la Tierra. Seguramente en planos superiores ya la alimentación debe ser muy distinta. Imaginémonos que hay casos que, que se ven de personas que con este cuerpo material han pasado 2 meses, 45 días sin comer, porque se mantenían en estado de, de ¿cómo se dice? No, en un estado elevado eh, meditativo sería, en estado meditativo. Se mantenían en meditación y no necesitaban comer. A ver, en este plano, por el estado evolutivo que tenemos, hay que hacer un gran esfuerzo para poder llegar a eso, y no cualquiera lo logra. En planos superiores, en donde ya está asimilado la moralidad, lo viven como algo normal y no necesitan alimentarse tan seguido. Los alimentos no deben ser tan pesados como son en este plano, porque deben ser acordes a la materia que se lleva en ese momento. Que le decimos materia y quizás se nos presentan enfrente eh, y no los podemos ver, porque la materia no es tan rústica como la nuestra. Dice, sin embargo, los mundos felices no son privilegiados, ya que Dios no es parcial con ninguno de sus hijos. Todos pueden acceder a las categorías más altas. Solo les corresponde conquistarlas mediante el trabajo, alcanzarlas más a prisa o permanecer inactivos durante siglos y siglos en el lodazal de la humanidad. Y acá es a donde se pone en práctica el libre albedrío, la ley de libre albedrío, de libre elección. Nosotros elegimos qué tan rápido evolucionar dentro de nuestras capacidades, porque en nuestro estado evolutivo hay muchas cosas que no tenemos ni idea de que existen, pero dentro de las que sabemos que existen, las virtudes que conocemos, que ponerla en práctica para ir de a poco accediendo a estados más felices. Hablo de estados, ni siquiera hablo de planetas más felices, hablo de estados, porque no existe ni el cielo ni el infierno, lo que existen son estados mentales, en donde nos, en donde nos posicionamos y de ahí, según el estado mental que adoptemos, va a ser la felicidad o infelicidad en la que vivamos. Bueno, y ahí terminamos la primera parte y ahora vamos a ver el límite del trabajo y del reposo. Porque como dije antes, no todo es trabajo, no podemos estar trabajando todo el tiempo. Hay que descansar también. Y entonces dice que, como enseñan los espíritus, el límite del trabajo es el de nuestras fuerzas. Eso deja en claro que por ser como es una fuente de equilibrio físico y moral, el trabajo debe ser realizado hasta tanto seamos aptos. Aquí hay una cosa que es muy importante. El cuerpo material. Muchos pensamos
el cuerpo material podría ser un poco más fuerte y no cansarse tan rápido. Y la verdad es que no. La verdad es que el cuerpo material necesita cansarse, porque cuando se cansa, lo dejamos reposar y en el momento que lo dejamos reposar, no estoy diciendo de irse a dormir, en el momento que lo dejamos reposar, podemos leer un libro, eh, poner en práctica el pensamiento, recapitular en lo que hicimos durante el día, porque no hace falta sentarse a meditar. Uno cuando está cansado no tiene los pensamientos tan acelerados como cuando está bien activo y puede pensar mejor. Parece que no, pero puede pensar mejor. Cuando se cansa físicamente, estoy hablando, ¿no? Solo del físico, no cuando se cansa mentalmente. Entonces es importantísimo que el cuerpo tenga las debilidades, las supuestas debilidades que tiene. Y dice, debido a que el trabajo es una ley natural, el reposo es la conquista consecuente con la que el ser se hace merecedor para recuperar las fuerzas y continuar el ritmo de productividad. Luego de una jornada de trabajo es importante descansar el cuerpo. En muchos casos hay veces que las necesidades o supuestas necesidades hacen que trabajemos por demás y después el cuerpo se termina enfermando. Porque hay una ley natural y es que en el estado evolutivo en que nos encontramos necesitamos parar en algún momento, o del día o de la vida, pero necesitamos parar porque hay que poner en práctica el sentido moral. No venimos solamente a trabajar físicamente, venimos a poner en práctica el sentido moral. Entonces el cuerpo en algún momento se enferma y esa es la finalidad de que el cuerpo tenga esa debilidad. Pues si no, estaríamos siempre abocados a al trabajo físico, porque total el cuerpo no se cansa. Y tenemos que desarrollar el sentido moral. Y sigue diciendo que el reposo se otorga al individuo como premio al esfuerzo aplicado y se le facilita el sustento indispensable para los días de la vejez, cuando disminuyen el poder creador, las fuerzas y la agilidad para ejecutar las tareas ligadas a la subsistencia. Bueno, eh, el Padre Creador, la mente universal, la inteligencia suprema y perfecta, hizo que el cuerpo, en la medida que va creciendo y va tomando edad, se vaya debilitando para que uno pueda ir dedicándole al principio, en la época de fortaleza, que es desde los, digamos, 15 años hasta los 60, se podría decir, o 50, uno está en la mejor etapa física y se dedica al trabajo más físico, se aboca mucho a eso. Entonces es importantísimo que el cuerpo en la vejez vaya disminuyendo su resistencia, su fuerza, para que de a poco no, nosotros, nuestra conciencia, nosotros como espíritu, nos aboquemos a la parte intelectual, la parte moral, y vayamos aceptando casi como inconscientemente el desprendimiento del cuerpo material para cuando llegue el momento de la desencarnación. Todo tiene un sentido productivo. Lo que nosotros creemos que no es improductivo es porque no lo entendemos simplemente. Pero hay una inteligencia suprema
que es perfecta, no se equivoca. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es encontrarle el sentido a lo que creemos que no lo tiene. Y dice que al, al tratar de hacer cumplir la ley de Dios contenida en el tercer mandamiento, acordaos de santificar el día sábado. Moisés recomienda la santificación del sábado no solo en el sentido restringido del término, sino en un sentido mucho más amplio. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el forastero de tus puertas hacia adentro. Bueno, Moisés en ese momento tenía que ser así de duro porque eh, los, las personas comprendían a través de la imposición, a través del miedo, y Moisés entendiendo que el cuerpo tiene que descansar, y en la época que se vivía en ese momento era trabajar y trabajar y no dedicarle eh, un momento a los pensamientos, entonces se creó esta ley que está más impartida a través del miedo, porque si no dicen que Dios se iba a enojar, y también eh, entonces la sociedad lo imponía y la hacía cumplir. Entre todos uno se vigilaba al otro, que la cumpla, y entonces estaban obligados. Y en el momento del descanso uno activa el pensamiento para la moralidad, ¿no? Entonces dice que el sábado es visto, por lo tanto, como un día especial de la semana en el que no es permitida a nadie ninguna actividad. Pero sucede que Jesús, el mismo Jesús que dijo que no había venido a destruir la ley y los profetas, sino cumplirlos, trabaja, enseña, cura males del cuerpo y del espíritu. Y dice que aparentemente estaría invalidando un mandamiento. Pero Jesús eh, no vino a invalidar el mandamiento. Al contrario, le vino a dar un sentido, porque él lo que hacía era poner en práctica la caridad a través de la ayuda moral, él curaba. Entonces, lo que Jesús hizo es decir, ¿vieron que los sábados no tienen que trabajar? Bueno, era para esto, para dedicárselo a la parte moral. Moisés en ese momento no lo podía explicar porque no se lo iban a entender. O sea, era, era más práctico decirlo, lo tienen que hacer porque si no Dios se enoja. Entonces por miedo lo hacían. Y automáticamente ponían en práctica la actividad del pensamiento, sin darse cuenta, pero lo hacían. Después Jesús, ya el ser humano, con más comprensión, Jesús pudo explicar el por qué, cuál era la finalidad de ese mandamiento, porque tiene una finalidad productiva. Entonces dice, en realidad Jesús no derogó ninguna ley divina. Él quería que comprendiéramos el verdadero sentido del tercer mandamiento. El sábado fue hecho en contemplación del ser, y no el ser en contemplación del sábado, como dice Marcos. Su institución representa una medida útil, por estar destinada a proteger el cuerpo del agotamiento resultante del exceso de trabajo. Reservemos un día para el descanso del cuerpo, pero consagrémoslo de modo especial a Dios, santificándolo todavía más, si fuera posible, que los otros días de nuestra existencia, por la práctica de obras que demuestren nuestro amor a los demás seres y al Padre Celestial. Bueno, acá se explica lo que dije antes.
Y dice que por este motivo Jesús alimentó, predicó, curó la obsesión que una mujer tenía hacía ya 18 años o la mano atrofiada de un hombre, entre tantos beneficios realizados, mostrando que los días sábados son para la práctica del bien. Y el fin. Entonces, hemos terminado con la ley del trabajo. Si tienen alguna pregunta, dudas o quieren dar una explicación, los escuchamos. Y si no, no importa. Bueno, entonces, Ahora sí lo entiendo lo del sábado. ah, viste, sí, todo tiene una finalidad útil. Y Moisés no iba a imponer algo porque sí, pero hay muchas cosas que no se podían explicar. Fíjate que Jesús hay muchas cosas, él tenía que hablar en parábolas, no podía explicar tal cual eran porque no se lo iban a entender. Hoy con el espiritismo ya se pueden explicar. Es el espiritismo porque ya en el estado evolutivo en que se encuentra la humanidad se puede dar una explicación más completa. Y esa es la funcionalidad del espiritismo, explicar el porqué verdadero. Pero igual Jesús explica, las parábolas de Jesús están explicadas de una forma, esto lo digo siempre porque a mí me admira, o sea, cómo palabras tan simples, parábolas tan simples, en la medida que uno va entendiendo eh, el sentido de las cosas, cuando vuelve a leer una parábola de Jesús, la entiende de una forma diferente, más completa. Eso es increíble y aparte te da la sensación de que lo vas a leer dentro de 20 años y si fuiste estudiando, le vas a encontrar un sentido más completo. O sea, es increíble. El espiritismo empezó con Allan Kardec, pero solo empezó. Hay espiritismo para mucho tiempo. Y con el tiempo vendrán otras cosas. Que si el espiritismo se va adaptando a los cambios, siempre va a estar vigente. Hoy hay, hay explicaciones en los libros de Divaldo Franco con Manuel Filomeno de Miranda que yo leo los libros de Chico Javier y eh, son riquísimos los libros de Chico Javier. Pero las explicaciones que hoy se están dando con Filomeno de Miranda es como que explica algo más que hace 40 años no se iba a entender y hoy con los cambios que hubo ya se puede explicar de una manera eh, más académica, digamos, pero a la vez es muy conciso Filomeno de Miranda. Eh, si ustedes leen libros de Chico Javier, de los primeros, y después un libro de Filomeno de Miranda, van a notar la diferencia. Las dos cosas son buenas, porque todos tenemos que pasar por las mismas etapas. Es pasar por la etapa de lo más simple hasta lo más complejo. Entonces, leer Filomeno de Miranda de entrada quizás deje muchas cosas sin entender, pero si uno lee primero a Chico Javier y después lee Filomeno de Miranda, dice, lo que explicaba Chico, esto quería decir. Y ahí es a donde se va completando, todo se completa. Por eso digo que el espiritismo, en la medida que se vaya adaptando, va a ir evolucionando también y va a estar siempre vigente. Bueno, entonces terminamos por hoy. Le damos gracias a los buenos espíritus que vinieron a asistirnos
Le damos gracias a los guías, a los mentores, a Jesús y a Dios por sobre todas las cosas que nos permitió llevar a cabo esta clase y poderla cumplir. Que así sea. Que así sea. Nos estamos viendo Así es. Nos estamos viendo la próxima clase. El jueves que viene va a dar la clase Javi y después vamos a parar las 2 semanas de vacaciones de invierno. Yo igual después lo voy a poner en el grupo para que quede bien claro. Las 2 últimas semanas son vacaciones de invierno. No vamos a dar clase ni los jueves ni los sábados. Esas vamos a parar por completo. Igual en el grupo seguimos vigentes siempre y cualquier pregunta, duda, necesidad, vamos a estar ahí. Bueno, Jessy, nos vemos. Y los saludo a todos. Nos vemos la próxima. ¿Sí? Este sábado vamos a ver una película en la sociedad y después la vamos a debatir. El que quiera venir presencial puede hacerlo y si no también por Zoom la ven con nosotros y la debatimos después. Bueno, les mando un beso a todos. Pásenla bien. Chao, Chao, gracias. beso grande.